las actividades congresales descentralizadas que realizan los parlamentarios. Y enseguida nos vamos nuevamente al hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional, donde ya se dio inicio a la sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Reglamento y de Justicia y Derechos Humanos. Acaba, como lo ven en sus pantallas, de ingresar el defensor del pueblo, pues va a presentar el 19º informe anual de esa institución de enero a diciembre del 2015 a cargo de Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 162 de la Constitución y el artículo 94 del reglamento congresal. Veamos, 162 de la Constitución y el artículo 94 del reglamento congresal. Veamos. Por favor, a ver, para que coloquen la presentación. Muchas gracias. Señor defensor del pueblo, tiene la palabra. Señor presidente de la Comisión de Constitución, señor presidente de la Comisión de Justicia, señores congresistas, estamos el día de hoy aquí para cumplir un mandato constitucional y presentar el informe anual de la Defensoría del Pueblo. Pero si, con la anuencia de ustedes, quisiera hacer un pequeño giro, un pequeño cambio en las presentaciones ordinarias. Esta presentación va a ser una presentación sui generis porque se dan dos circunstancias, señores presidentes. Por un lado, esta presentación debió hacerse en mayo del 2016, esto es con el Congreso pasado, y debió hacerse también con el defensor encargado de aquel entonces. Estaríamos hablando entonces de la presentación del ejercicio 2015. Para ese propósito les hemos alcanzado a todos los congresistas un texto, un libro, que recoge todo lo que se hizo en el año 2015 por la Defensoría del Pueblo. Y con la anuencia de ustedes, señores presidentes, quisiera que en esta exposición me permitan hacer dos cosas. Primero, algo que supongo debe ser de interés de los congresistas, que es conocer cuál es la visión, la mirada y la agenda de la Defensoría del año 2017 y ocuparme en el resto del tiempo de exponer lo que se ha hecho en el año 2016, que en realidad viene a ser algo muy parecido a lo que se ha hecho en el año 2015. Entonces, si me lo permite, señores presidentes, podría empezar primero por exponer muy sumariamente, sin tomar demasiado tiempo, qué es lo que vamos a hacer en esta gestión con la Defensoría. En primer lugar, quisiera mencionarles lo siguiente. La mayoría de los congresistas, miembros de esta comisión, son abogados y estoy seguro que están familiarizados con un texto que se escribió en el año 1972, la conocida obra de John Rawls, que tiene una manera bien provocativa de iniciar dicho libro. Él dice que de la misma manera como hay que desechar toda ciencia que no nos conduce a la verdad porque no es ciencia sino superchería, debemos desechar todas las instituciones que no generan justicia, que no producen justicia. Nos hemos pasado los últimos milenios, los últimos 5 milenios, construyendo derecho y derechos. Y dentro de esa construcción llamada Estado de Derecho, la Defensoría del Pueblo es una de las más interesantes construcciones que se han hecho en el mundo occidental. Porque la Defensoría del Pueblo permite precisamente que esos derechos que se han construido en el denominado Estado de Derecho sean realidad o tiendan a ser realidad. En nuestra Constitución, en el artículo 162, se han alojado, se han recogido cuáles son las competencias y responsabilidades de la Defensoría del Pueblo, y fundamentalmente son 3. Por un lado, los derechos constitucionales, los derechos fundamentales. Por otro lado, la supervisión en el cumplimiento de los deberes de la administración pública, que para nosotros básicamente es la eficiencia del Estado. Y finalmente, la supervisión
de la prestación de los servicios. Muy bien, quedarse en la primera parte del artículo 62 es una trampa, es muy peligroso, porque nos conduce a la mera declaración de los derechos, es decir, que la Defensoría solo se va a ocupar de defender o de proteger o de promover los derechos fundamentales, los derechos constitucionales. Para que estos derechos sean realidad, es indispensable que el Estado funcione, es decir, que el Estado sea eficiente. Si el Estado no funciona, si el Estado no es eficiente, son solo derechos declarativos, nada más que eso. Pero todos los derechos, al final del día, se plasman en prestaciones, en obligaciones de hacer o de no hacer, que se materializan a través del Estado o a través de particulares. Y por eso es que la Constitución, en la tercera parte del artículo 162, le impone a la Defensoría del Pueblo la obligación de supervisar los servicios públicos. Entonces, advirtamos que hay una coherencia muy lógica en este artículo, la declaración de derechos que solo se podrán materializar si el Estado cumple con sus funciones. Y finalmente, algunos de estos derechos no necesariamente están en manos del Estado, están también en manos del mercado de los particulares. Y la Constitución le impone a la Defensoría del Pueblo que supervise esos derechos. Muy bien, ¿qué va a hacer la Defensoría de cara a los próximos 5 años? Sin dejar de lado todo aquello que se ha hecho bien a lo largo de los últimos 20 años en la Defensoría del Pueblo, todas las líneas de trabajo que hay a lo largo de los últimos 20 años en la Defensoría del Pueblo, todas las líneas de trabajo que ha desarrollado, la Defensoría del Pueblo va a desarrollar ahora también estas líneas de trabajo: salud, educación, administración de justicia, corrupción, lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana. Permítame, presidente, que en apretada síntesis exponga cada una de ellas. En relación a salud, ¿qué duda cabe que salud, los derechos fundamentales son derechos básicos, son aquellos derechos que permiten que podamos autorrealizarnos, cuya ausencia conspira contra nuestro propio desarrollo? Y qué duda cabe que el derecho a la salud probablemente sea una suerte de prederecho, porque sin salud los demás derechos no son nada. Esto desde el punto de vista conceptual, pero desde el punto de vista de la métrica, desde el punto de vista de los números, déjeme mencionar algunas cifras que el Colegio Médico ha planteado. 100 millones de actos médicos se realizan cada año, 500.000 de partos, 1.700 actuaciones de emergencias cada hora. Estas son solo algunas cifras abrumadoras en materia de salud que ponen en evidencia la necesidad y la urgencia que para la Defensoría esta sea una línea de trabajo permanente, que ya hemos empezado, señor presidente. Ya hemos empezado, ya hemos tenido 2 actuaciones a lo largo de estos meses, movilizando toda la Defensoría de una manera transversal. Hemos supervisado 397 farmacias, hemos supervisado 90 hospitales a lo largo de todo el país. Y los informes ya los hemos enviado al MINSA y estamos enviándolo al Congreso también.
Son informes ciertamente con data preocupante. No podemos decir todavía que tenemos una suerte de base de datos, apenas son hallazgos. Este es otro de los esfuerzos que va a hacer la Defensoría por generar data, por generar información a partir de la cual el Estado pueda desarrollar políticas públicas en el sector salud. Otro de los temas es educación. Educación, mientras el país no tenga una educación pública de calidad, es imposible que como Estado, como país, comencemos a desarrollarnos. La educación es la herramienta igualadora por definición, sobre todo la educación pública. Y por eso es que la Defensoría también se va a ocupar de la supervisión de la educación de una manera constante y permanente. Además, señor presidente, señores congresistas, hay 7 millones de razones por las cuales debemos hacerlo, porque son 7 millones los estudiantes y son 65.000 colegios. Y cuando la prestación del servicio se da en este rubro, en este sector, no se da con la calidad que demanda, no se afecta a un ciudadano, no se afecta a una familia, se afecta a toda una generación. De manera que esta es otra de las razones por las cuales la Defensoría ha decidido tener también esta línea de trabajo. Luego vamos a desarrollar algo que nos parece fundamental, que es la supervisión de la Administración de Justicia. Esto quiero subrayarlo. Sucede que a nadie le cabe duda que la salud es un servicio público, que la educación es un servicio público. Bueno, pues la justicia también es un servicio público. ¿Y por qué la Defensoría no puede supervisar la justicia? No estoy diciendo ocuparnos de cómo es que se administra o cómo es que se resuelven los casos. Me estoy refiriendo a cómo es que se presta este servicio, las condiciones, la calidad, la oportunidad, la transparencia, cómo se presta este servicio. Más aún, existe un artículo en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo que vamos a hacer que se cumpla, que señala puntualmente que la Defensoría supervisa la Administración de Justicia y que cuando encuentra irregularidades comunica a la Contraloría, comunica a la Fiscalía, comunica al Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo tanto, vamos a ocuparnos como una línea de trabajo. En el último CADE del presidente de la República se ha ocupado del tema y hace más o menos unas 7 u 8 semanas en Palacio de Gobiernos ha lanzado el compromiso, el plan por la reforma de la justicia. Y yo he interpretado, en la Defensoría hemos interpretado que esto para el presidente es una política de Estado, porque ha decidido él, entiendo, liderar la reforma de la justicia, porque no se entiende de otra manera que en el CADE él haya planteado como un tema fundamental. De manera que la Defensoría no le va a escamotear el cuerpo a esta competencia que, repito, literalmente está en su ley orgánica y que ahora vamos a desarrollar. Luego decía, otra línea de trabajo va a ser lo relativo a lucha contra la corrupción. El día de hoy, la Comisión de Integridad, ayer ha presentado sus propuestas. Y dentro de sus propuestas, una de las más destacadas ha sido la declaración de conflicto de intereses. Déjeme decirle, yo saludo, me parece muy positivo que se haya recogido esta iniciativa de la Defensoría del Pueblo, porque es una iniciativa que la Defensoría planteó al día siguiente del caso Moreno y en documento que enviamos al presidente de la República le planteábamos justamente que se materialice
esta iniciativa de declaración de intereses junto con otras 3 que se referían, entre otras cosas, por ejemplo, a determinar el estatus legal, es decir, incompatibilidades, competencias, responsabilidades de los asesores del presidente de la República. De manera que saludamos esta iniciativa de la Comisión Vega y desde luego la vamos a apoyar. Pero lo menciono a propósito de que va a ser una línea de trabajo también la lucha contra la corrupción. Y por último, en estas nuevas tendencias o línea de trabajo va a estar todo lo referido a la seguridad ciudadana. Ya anteriormente la Defensoría del Pueblo ha hecho supervisiones a las comisarías. Va a continuar. Hace tiempo que no lo hacía, vamos a retomar eso, es algo muy importante porque va a generar data, va a generar información a partir del cual el Ministerio del Interior podría empezar a desarrollar ciertas políticas públicas, ciertas políticas de Estado. No hay nada más, señor presidente, nada más arbitrario, nada más excluyente que la ineficiencia del Estado. Por 2 razones. Primero, porque cuando el Estado es ineficiente, lo que hace es malgastar fondos públicos, fondos de todos. Y en segundo lugar, porque cuando el Estado es ineficiente, afecta a quien menos posibilidad económica tiene. Porque quienes tienen posibilidad económica van a poder llevar a sus hijos a colegios particulares o a clínicas. Pero quienes menos tienen tendrán que resignarse a la ineficiencia del Estado en el sector salud. Por eso digo que no existe nada más arbitrario y nada más ineficiente que un Estado que no cumple sus competencias. Por eso es que la Defensoría va a cumplir con el mandato que le obliga a supervisar el cumplimiento de los deberes de la Administración. ¿Y cómo lo vamos a hacer desde la Defensoría? Desde la Defensoría hemos decidido que vamos a generar información, vamos a generar data. Cuando hemos llegado a la Defensoría nos hemos dado con la sorpresa que en la Defensoría sucede lo mismo que en gran parte del Estado. Por ejemplo, la Defensoría no tiene, pero lo vamos a implementar, no tiene un software que le permita digitalizar la documentación. Casi el 30% del espacio y las locaciones que tiene la Defensoría se ocupan como almacenes de papel. Esto es absolutamente ineficiente y esto lo vamos a corregir mediante un software de digitalización de documentos. Déjenme decirles que en el Estado hay entidades públicas que ya están haciendo este trabajo, como el BCR, como la Contraloría General de la República, y lo vamos a través de una suerte de buenas prácticas gubernamentales, vamos a pedirles que nos den en comodato ese software, de modo tal que podamos utilizarlo para desmaterializar la información, que dicho sea de paso es abundante, que produce en la Defensoría. Otro software que estamos implementando en la Defensoría es el software de gestión de la información. Esto significa toda esa información que nosotros producimos, podamos capturarla en tiempo real y que además el ciudadano, el funcionario público, los congresistas puedan acceder a través de su computadora a esa información a través de determinados descriptores y de buscadores que es perfectamente posible implementar sin mayor costo en la Defensoría del Pueblo. Y por último, otro software que estamos implementando o que vamos a implementar es el software de gestión de la administración. Esto tiene que ver básicamente con cumplimiento de metas, con movimientos, tiempos, responsabilidades de todo el personal. De manera que la Defensoría se va a poner a tono porque si decide supervisar la eficiencia, pues tiene que ser eficiente. Es el prerequisito, no puede exigir a otras entidades lo que ellos mismos no están haciendo. Y por último, señor presidente, antes de entrar a lo que ha sucedido, a lo que ha pasado en el año 2016, 2015 en la Defensoría, quisiera mencionar 2 o 3 cosas más. Un ejemplo que he puesto en más de una ocasión es el siguiente. A la Defensoría se le exige
que supervise los servicios públicos. Cuando se entregue en concesión una autopista, este es el ejemplo, a un concesionario, esa autopista no se convierte en privada, sigue siendo pública. El hecho de que la salud, ese servicio, esté prestado por una clínica, no convierte a la salud en una mercancía. El hecho de que un colegio privado dé la prestación de educación no convierte a las clases en un acto de comercio. La Defensoría va a supervisar al Estado, pero también va a supervisar los servicios públicos en manos de privados. De hecho, ya lo está haciendo y déjenme decirles que sin ninguna resistencia. Ya la Defensoría ha supervisado, hace un momento lo dije, 392 farmacias para ver el acceso a la información, el acceso al genérico. Y también estamos supervisando colegios públicos y privados. Y debo decir con satisfacción que los promotores de los colegios particulares no han mostrado ninguna resistencia a ser supervisados por la Defensoría del Pueblo. De manera que esto nos parece positivo y importante que la Defensoría pueda ingresar a estos espacios. Porque no es que cuando estemos en el mercado el artículo 1 de la Constitución no funciona. La persona en el mercado sigue teniendo dignidad, no porque está en el mercado deja de tener dignidad. Y además, un tema, señor presidente, que a usted le debe ser sumamente grato. El artículo 65 de la Constitución se aprobó en el Congreso Constituyente y titular de ese artículo es su padre. El artículo 165, además tuvimos largos debates y largas conversaciones con él respecto de este artículo particularmente. La parte económica de la Constitución, si ustedes la revisan con detenimiento, todas son construcciones legales. Pero hay una sola cosa que no hemos construido, solamente una nada más, a la persona en el mercado. Y esa está recogida y alojada en el artículo 62. Y lo que dice el artículo 65, perdón, y lo que dice el artículo 65 es el Estado protege a la persona en el mercado, si quieren llámenle consumidor. Lo que pasa es que a mí no me gusta mencionar ahora mucho la palabra consumidor porque algunos creen que quiero defender al consumidor. A mí lo que me interesa es proteger a la persona, no llámenle consumidor, usuario, llámenlo como quieran, pero es la persona en el mercado. Y ese es uno de los grandes aportes, uno de los más importantes aportes del derecho constitucional peruano, la dignidad de la persona en el mercado. Esos son los compromisos, señor presidente, señores presidentes de la Comisión de Constitución, de la Comisión de Justicia, de la Defensoría, de cara a los próximos 5 años. Si me permiten, y si aún tengo tiempo, presidente, quisiera también muy sumariamente contarles qué pasó en el año 2016 en la Defensoría, qué está pasando en el año 2016 en la Defensoría del Pueblo. En esta lámina que ustedes ven en pantalla pueden ver las quejas que atiende, los casos, que atiende la Defensoría. A la fecha viene atendiendo 108.722 casos, que se dividen en consultas, petitorios y quejas. Este es algo, digamos, la Defensoría en acción, la Defensoría de cara al ciudadano. Pretendemos que en lo que va del año 2017, 2018, los próximos 2 o 3 años, esta cobertura amplíe significativamente, echando mano de tecnología, echando mano de líneas abiertas y además con estas nuevas líneas de desarrollo que vamos a tener en la Defensoría del Pueblo, seguramente esta demanda va a aumentar significativamente. Quisiera, apenas para no fatigar a los congresistas, quisiera mencionar algunos de los casos por líneas temáticas de la Defensoría, algunos de los casos relevantes. Uno de ellos es en la línea de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
un caso que la Defensoría, con intervención de la Defensoría, se solucionó en favor de este niño, que no se le daba un DNI porque no había sido reconocido. Es decir, tras no ser reconocido tampoco se le daba el DNI, o sea, el propio Estado le negaba el derecho a la identidad a este niño, ¿no? El derecho al DNI en realidad. Bueno, esto se ha corregido. Ojo, estoy mencionando casos de los cuales hay muchos, solamente estoy poniendo un ejemplo de varios casos. Luego tienen este ejemplo de derecho, violencia contra la mujer, ¿no? El famoso caso de la señorita Cindy Contreras, en el que la Defensoría se ha constituido en amicus curiae y para poder coberturar los derechos de esta señorita. Luego, en tema de conflictos, el conflicto socioambiental de la provincia de Hualgayoc, también la Defensoría participó básicamente para que este conflicto no escale, para que este conflicto no se convierta en un conflicto violento. En el caso en consulta previa, la minera Afrodita, en este caso la Defensoría participó básicamente para que se pueda materializar la consulta previa y también de una manera exitosa frente al gobierno regional. En lucha contra la corrupción, hace unos momentos señalé, estas son 4 de los planteamientos que ha hecho la Defensoría, muchos de los cuales han sido recogidos en este documento que se ha presentado el día de ayer por la Comisión de Integridad. Luego tenemos otra acción de la Defensoría en lo que se refiere a la eficiente administración del procedimiento de evolución de FONAVE, y ahí se benefició con la actuación de la Defensoría a 6.380 personas. En el derecho a la salud, allí la supervisión allí este es el tema, digamos, que sí le corresponde a este ejercicio. Ahí estoy hablando de los 90 hospitales, de todos los sistemas de salud, porque salud está fragmentado, está dividido por subsistemas. Entonces, la Defensoría ha supervisado 90 hospitales a nivel nacional. Esta es una movilización como pocas veces se ha hecho, con más de 300 personas en todo el país y además 393 farmacias aledañas, con resultados que les vamos a alcanzar para que ustedes puedan constatar el déficit de acceso a la medicina, el déficit de acceso a la tecnología médica que hemos podido verificar. En derecho a la educación también estamos realizando una supervisión en centros educativos públicos, actualmente estamos, y también privados, esto es lo que hice referencia hace un momento. Los resultados todavía de esto lo vamos a alcanzar en los próximos días. Seguimos, por favor. Y luego, acceso a los servicios públicos. Hemos realizado una supervisión en la mejora del servicio de las redes de alcantarillado en los distritos de José Leonardo Ortiz. Esta ha sido también una acción de la Defensoría del Pueblo ante la empresa EPSEL. A continuación, otra de las líneas de trabajo que, digamos, frecuentes, tradicionales en la Defensoría del Pueblo son los informes de adjuntía. Esta es la lista de informes de adjuntía que se han hecho durante el 2016. Ahí la tienen. Y básicamente, ahí la tienen. Y básicamente 2 informes defensoriales, educación intercultural y derechos humanos de las personas LGTBI. Básicamente ese es el informe, señores presidentes, del año 2016, que no concluye, pero como dije al principio, es un informe que en gran parte se hizo por la anterior gestión y que estamos nosotros empalmando con algunos datos que hemos recogido en estas láminas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor defensor. La palabra al presidente de la Comisión de Justicia. Gracias, presidente. Para dejar constancia que la Comisión de Justicia tiene quórum respectivo: Villavicencio Cárdenas, Alcalá Mateo, Beteta Rubín,
Echevarría Guamán, Glave Remy, Lapa Inga, García Jiménez, Marixa, Quintanilla Chacón Alberto, Costa Santolaya y Violeta López Gilbert. El quórum, sí, contamos con el quórum respectivo, presidente. Muchas gracias. Antes de dar el uso de la palabra a cada uno de los congresistas que deseen intervenir, permítame agradecerle al defensor del pueblo por las palabras que ha tenido. Resaltar básicamente tres temas, señor defensor. Lo primero es lo interesante y lo importante que dentro de la política que está proyectando esté este tema de supervisar los deberes de la administración. En lo personal, durante muchísimos años viví pensando que el libre mercado, en donde se supone que estábamos inmersos, corregía los problemas de una manera natural. Sin embargo, y con ocasión evidentemente de la asunción de la presidencia de la Comisión de Constitución, he empezado a entender muchísimo más nuestro ordenamiento. He empezado a entender que los constituyentes nos vieron al país no en un libre mercado puro, sino una economía social de mercado. En una economía social de mercado en donde se reconoce que el mercado es imperfecto y que debido a esa imperfección se necesita que el gobierno, que el Estado en toda su magnitud, intervenga para fortalecer a quienes tienen menos fortalezas o menos posibilidades. Ahí estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de los consumidores, estamos hablando de la micro pequeña empresa, estamos hablando del agro en nuestro país. Y esto es algo que a veces ha sido dejado de lado. Entiendo en el discurso que usted ha manifestado y en las distintas entrevistas que le he podido escuchar que además de continuar en una lucha hacia los derechos fundamentales de las personas, este tema va a tomar agenda y lo felicito en ese sentido y lo animo sobre todo a identificar a estos agentes y en especial tenemos en lo personal una especial preocupación por lo que es la micro y la pequeña empresa. Lo siguiente es agradecer porque es una de las pocas instituciones que a la fecha está constantemente atendiendo los requerimientos de información que les estamos haciendo, pero también invitarlo, señor defensor, y lo vamos a hacer también por escrito, a que todos estos informes que han venido elaborando la Defensoría durante muchísimos años, en más de una oportunidad, la Defensoría ha sugerido al Congreso de la República legislar en una u otra materia. Algo parecido sucede en el caso del Tribunal Constitucional con sus sentencias exhortativas. El Tribunal Constitucional ya nos ha acercado a una relación de sentencias exhortativas y los hemos puesto a disposición de los congresistas para que se animen a legislar en estos temas que han tenido algún tipo de interés. Creo que esta práctica saludable tenemos que hacerlo también con ustedes, solicitarles que hagan una revisión de los informes tan queridos y tan respetados de la Defensoría para ver cómo es que el Congreso puede ponerse al nivel que corresponde y tener dentro de su agenda proyectos de ley que ustedes hayan considerado que son oportunos de hacerlo. Ahora sí, disculpándome por estas palabras, si es que alguno de los congresistas necesita o requiere el uso de la palabra, congresista Violeta. Gracias, presidente y presidente de la Comisión de Justicia, y saludando al defensor por su presencia. Yo quiero saludar uno de los temas que he podido notar en esta presentación y sobre lo cual quiero hacer algún énfasis. Saludo el hecho de que la Defensoría del Pueblo le esté poniendo el ojo al tema de la salud y más específicamente al tema de las medicinas en el Perú. Y lo hago por lo siguiente, defensor, ojalá que se pueda trabajar un poco más el tema y me permita alcanzarle alguna información. En la Comisión de Defensa del Consumidor, que en esta parte pues coincidimos entre defensa de derechos ciudadanos y defensa de los derechos de los consumidores y tratamos de ver cómo corregimos algunas externalidades creadas en la sociedad y en el mercado de consumo. Hemos tomado nota que Indecopi hizo una investigación que duró poco más de 6 años en relación a la concertación de precios en el mercado farmacéutico en el Perú, que en buena cuenta no se trata sino el mecanismo ilegal por el cual algunas empresas de comercialización de medicamentos se ponen de acuerdo para fijar los precios de las medicinas
que no está dirigida a los consumidores en términos abstractos como usted lo ha señalado, sino a afectar la salud pública de los ciudadanos. Cuando hablamos de concertación de precios, estamos hablando que diversas empresas farmacéuticas, utilizando al comercializador o al proveedor de medicamentos, establecen qué precios le van a poner a una serie de medicinas de uso masivo por la ciudadanía y, en consecuencia, limitan el derecho fundamental de acceso a la medicina, a los elementos farmacéuticos que los ciudadanos demandan. Esta investigación, después de varios años, terminó en que había una lista de más de 30 medicamentos que habían sido materia de concertación, y se estableció una multa para 6 de estas empresas farmacéuticas por el orden de los 8 millones de soles. Una multa inaceptable, ridícula para empresas tan grandes, porque no cumple con el objetivo fundamental de inhibir futuras conductas colusorias. Además, porque el periodo que había sido materia de investigación había sido relativamente corto, y el tiempo que les tomó determinar con pruebas que se había efectuado realmente la concertación de precios había tomado varios años. Esto nos hace suponer, defensor, que no hay ningún elemento para suponer que hoy en día no se sigue incurriendo en supuestos de concertación de precios afectando la salud pública de los ciudadanos del país. Pero lo que es más grave aún es que una jueza del 7º Juzgado Constitucional de Lima emitió una medida cautelar para evitar que desde el Ministerio de Salud se entreguen certificaciones o habilitaciones para que otras empresas farmacéuticas puedan preparar o elaborar medicamentos genéricos que compitan con estos otros medicamentos llamados de marca. Creo que este tema, defensor, incide directamente en la salud pública, afecta a la ciudadanía, no solo por el lado económico, la concertación de precios, sino porque es un tema que afecta en general a la ciudadanía y la manera como podemos tener una salud accesible y unos medicamentos accesibles para la ciudadanía en general. Yo utilizo este foro para poder invocar a la Defensoría, a su despacho, a poder ponerle un poquito más de énfasis, de atención en este tema y que podamos establecer algún nivel de colaboración. En lo que a mí corresponde, le quiero alcanzar alguna información que lo haré desde mi despacho. Muchas gracias. Gracias, congresista Violeta. ¿Desea intervenir el doctor Gutiérrez? Sí, cómo no. Muy brevemente. Sí, congresista, quisiera decir 2 o 3 cosas. En efecto, comparto plenamente la lectura y la posición que tiene usted respecto a lo que ha sucedido en la concertación de precios de medicina. Permítame acotar algunas cosas. Cuando hablamos de estas cadenas, estamos hablando de cadenas que concentran más o menos el 70% del mercado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la investigación duró 7 años y luego se han allanado, me parece que han pagado la multa. Pero si no se hubieran allanado, le aseguro que por lo menos entre 8 y 10 años hubiera durado el contencioso administrativo. Es decir, estamos hablando de 18 años para poder obtener justicia respecto de un tema tan sensible como es el derecho de acceso a la medicina. Y esa es la razón precisamente, congresista, por la que la Defensoría del Pueblo va a tener una línea de trabajo permanente. ¿Qué significa una línea de trabajo permanente? Una de las cosas importantes que ha hecho la Defensoría es su boletín, su seguimiento permanente a los conflictos. Pronto usted va a ver que la Defensoría va a tener informes y boletines permanentes en términos de situación de la salud, tanto en medicina, tanto en tecnología, tanto en emergencias, como el funcionamiento de todos los sistemas de salud. Y en relación a esta medida cautelar a la que usted se refiere, que impide que se distribuyan medicamentos biosimilares, que es a lo que usted se refería hace un instante, déjeme decirle que también la Defensoría del Pueblo va a entrar directamente a ese proceso para visibilizarlo y para impulsar de que se resuelva en el más breve plazo. Gracias, doctor Gutiérrez. ¿Algún señor congresista desea hacer uso de la palabra? El congresista Alberto Quintanilla tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Yo saludo la presencia del doctor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, ante esta sesión conjunta de las dos comisiones. Pero yo tengo una preocupación, señor presidente. El artículo 162 de la Constitución dice: el defensor del pueblo presenta al Congreso una vez al año, presenta informe al Congreso una vez al año y cada vez que éste lo solicita. En segundo lugar, el artículo 94 de nuestro reglamento dice: el defensor del pueblo enviará por escrito a la Presidencia del Congreso de la República el informe anual acerca de la actividad realizada por su despacho, debidamente sustentado y exponiendo además las conclusiones del caso. B. El informe a que se refiere al inciso anterior es sustentado ante las Comisiones de Constitución y Derechos Humanos y Pacificación reunidas en conjunta. En dicha sesión se debatirá el informe y se realizarán las preguntas aclaratorias necesarias. Después, el defensor del pueblo va a sustentar el informe anual ante el Pleno del Congreso. Señor presidente, yo he pedido el informe a los asesores por escrito y me dicen que no hay. Que este informe habría sido remitido a los despachos de los congresos en el mes de agosto. Señor presidente, yo creo, digamos, que con todo respeto al señor defensor del pueblo, yo pido que esta sesión conjunta de las comisiones declare por no recibido el informe y lo citemos a una sesión posterior para que nos presente realmente el informe por escrito, debatamos el informe, tengamos el documento en las manos, discutamos las conclusiones y después procedamos al informe al Pleno. No creo que haya las condiciones como para dar como validado esta presentación de este informe. No me parece, no es sustancial, ni siquiera está el documento en manos. Gracias, congresista Quintanilla. Si el doctor Gutiérrez quiere hacer algún comentario. Solamente dos precisiones. En primer lugar, al inicio de mi intervención señalé que esta era una presentación sui generis porque se refería al informe del 2015, esto es con el anterior Congreso, y con una gestión también anterior, que es la gestión del doctor Vega. Según tengo los cargos, esto se ha entregado, el informe se ha entregado al Congreso. El doctor Vega ha cumplido con entregar el informe. Nosotros lo que venimos a hacer es la sustentación de este informe y, como señalé hace un momento, ya no solamente es un informe, digamos, en folios, sino que ha pasado tanto tiempo que se ha convertido en libro, que se ha distribuido a todos los congresistas. Si le parece, señor presidente, señor congresista, podemos volver a remitirlo para que ustedes puedan volver a tener acceso a aquellos que no hayan podido tenerlo a la vista, podamos volver a remitirlo. Señor defensor, si me permite, me están alcanzando el cargo que se ha hecho a la totalidad de los congresistas de la entrega del informe. Sí. No. Se les ha hecho llegar a todos los despachos con este número de oficio. Con oficio 277 al 402 se ha remitido el 3 de agosto del 2016 a cada uno de los despachos el informe defensorial del 2015. ¿Algún otro congresista que desee participar? Congresista Costa. Gracias, presidente. También saludo al defensor del pueblo y comparto la preocupación de mi colega, el congresista Quintanilla. Creo que sería bueno aclarar un poquito las cosas, porque en la agenda, en la orden del día está lo siguiente: presentación del 19º informe anual de la Defensoría del Pueblo, enero-diciembre de 2015, a cargo del doctor Walter Gutiérrez Camacho. Informe anual de la Defensoría del Pueblo, enero-diciembre de 2015, a cargo del doctor Walter Gutiérrez Camacho. Entonces, yo quisiera saber si lo que ha hecho el defensor es sustentar el informe de 2015
que ya habría sido entregado a los congresistas. Yo no lo he recibido porque no era miembro de la Comisión de Constitución, pero ya era miembro de la Comisión de Justicia en agosto, me dicen cuando fue entregado. Entonces, yo por lo menos no lo he recibido y me gustaría recibirlo. Pero aún así, yo quisiera aclarar, que se nos aclare si lo que está haciendo el Defensor del Pueblo es sustentar el informe correspondiente al 2015, que es lo que dice la orden del día. Porque yo he recibido esta copia, ¿no es cierto?, del informe 2016, que es principales acciones realizadas por la Defensoría del Pueblo, resumen preliminar. Entonces, esto es lo que nos ha presentado el defensor en esta, digamos, en este PowerPoint. Pero este informe está referido al 2016 y en realidad la orden del día dice que él viene a sustentar el informe del 2015 que ya se presentó. Entonces, tendríamos que ver si la Comisión considera satisfactoria la presentación del informe del 2015, cuando en realidad se nos ha presentado un resumen del informe del 2016. Y segundo, ¿en qué situación queda entonces la presentación del informe del 2015, primero, y cuándo se presentaría el informe del 2016? A mí me gustaría que podamos aclarar eso para saber de qué cosa estamos hablando. Gracias. Sin perjuicio de darle la palabra al defensor del pueblo, solamente una precisión, congresista Costa. El informe al que me he referido se le ha entregado a los 130 congresistas, no solamente a los miembros de las comisiones. A los despachos ha llegado a los 130 congresistas. Señor defensor del pueblo. Sí, justamente, congresista Costa, quería precisarle eso. Si ha llegado a su despacho, tenemos el cargo. De manera que es probable que usted no lo haya visto, pero de hecho se ha remitido a todos los despachos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, al inicio de la intervención hice referencia que era una situación sui generis y pedí autorización a los señores congresistas para poder explicar lo que se venía haciendo en el año 2016 por una doble razón. Primero, porque este es un nuevo Congreso. Y segundo, también es un nuevo defensor. Y entendí que lo que les interesaba no solo es saber qué pasó, sino qué está pasando. Porque en este momento hay conflictos, en este momento hay derechos que se están transgrediendo, en este momento hay una serie de situaciones que hay que atender o que hay que atajar. Y yo interpreté que ese era el sentido de los señores congresistas, que desde luego es importante y por eso es que en su hora alcanzamos el informe no en las hojas que usted se refiere, sino en un libro muy puntual y queríamos que ustedes desde luego conozcan esto. Pero hay temas urgentes y por eso es que pedimos con todo respeto permiso para poder dar cuenta de lo que estaba sucediendo en este momento. Y en segundo lugar, porque entendí también que a los señores congresistas les interesa saber qué va a pasar con la Defensoría, qué trabajos, qué líneas de desarrollo van a suceder en estos meses y en el año 2017 particularmente. Y en relación a cuándo se va a entregar el informe del 2016, que era la última parte de su preocupación, de acuerdo a ley, tendría que ser ya de manera integral en los primeros meses, creo que en abril o mayo del 2016. Y ahí no tendrá esta ayuda de memoria, sino tendrá usted todo el informe completo. Congresista Costa. Gracias, presidente. A mí me parece muy interesante poder discutir sobre la actual Defensoría del Pueblo bajo la dirección del doctor Gutiérrez, y lo vamos a hacer. Yo tengo algunas preguntas, pero primero quería aclarar, porque la orden del día dice, y me imagino que esa es la invitación que ha recibido el defensor, para venir a sustentar el informe del 2015, y él sustenta un informe preliminar del 2016. Entonces, no vaya a ser que nos demos por satisfechos con la presentación del informe del 2015 y nos demos satisfechos con la presentación del informe del 2016. Por eso le pregunto tanto al defensor, sobre todo a la mesa, cuál es la situación, qué cosa estamos discutiendo del informe del 2015 que se ha presentado, pero no se ha presentado hoy día acá, que era lo que se le había pedido al defensor del pueblo. Y segundo, si entramos a discutir un informe del 2016 que es un informe muy preliminar, digamos. Entonces, yo pediría que antes de continuar con la sesión se aclare
cuál es el propósito de la misma. Gracias, congresista Costa. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Saludando la presencia del defensor. En la misma línea del congresista Gino Costa es la preocupación porque si bien es cierto, pueden haber enviado a los despachos, sin embargo eso no exime que el defensor tiene que venir a esta comisión y explicarnos, ¿no? Exponer todo el informe correspondiente al periodo 2015. Y no solamente ello, también sería importante saber un balance de cómo se encontró, ¿no? De la anterior gestión, cómo va el tema de todo lo que concierne al personal y otros temas fundamentales que dependen de la Defensoría, ya que sabemos que la buena voluntad, y saludamos es de entrar, pues que la Defensoría se convierte en un defensor de todos los ciudadanos que tienen derecho, ¿no?, a tener los servicios de calidad en agua, de la misma forma, cuidar lo que es la salud, pero no solamente tiene que quedarse en las buenas voluntades, sino a través de cómo, cuáles son las medidas, cuáles son las políticas. Tiene, digamos, ya establecido las acciones que va a poder emprender en esas materias que él muy bien lo ha señalado, y efectivamente nosotros creemos y confiamos que la Defensoría tiene que ser una instancia donde el ciudadano tenga confianza en cada uno de los defensores regionales que están en cada uno de esos lugares, que defiendan sus derechos, no solamente que defiendan los derechos de algunos grupos que consideran que tienen mayor derecho y se excluya a los demás. Y eso podremos nosotros señalar lo que ocurre en la región Huánuco. Gracias, presidente. Congresista Lescano. Señor, yo tengo, saludando al señor defensor del pueblo, tengo en mis manos el informe de la Defensoría, enero-diciembre del 2015. Nosotros por lo menos lo hemos analizado para hacerle preguntas al señor defensor, de tal manera que este documento ya ha salido de la Defensoría del Pueblo. Entiendo que el doctor Gutiérrez ha hecho un agregado de lo que está haciendo el 2016, aparte de este documento, ¿no es cierto? De tal manera que yo quería solamente dejar constancia de esa situación, que el informe está por escrito, expedido por la misma institución. Congresista Costa me pide interrupción. Congresista Costa. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Sería bueno que responda a la pregunta, porque el defensor, por intermedio de la presidencia, porque nos acaba de decir el defensor que el informe ya está publicado en forma de libro. Entonces me imagino que no es este resumen, ¿no? No es un resumen. Entonces sería bueno que se aclare. Señor defensor. Perdón, presidente. Continúe, congresista Lescano. Este no es un resumen, son copias del informe. Es la parte pertinente de lo que yo iba a preguntarle al señor defensor, pero es todo un informe. Y si nosotros lo tenemos el informe, porque ya se ha hecho público, pues. ¿Cómo así nosotros tenemos el informe? Porque se ha hecho público. Y hemos tenido el cuidado de analizarlo, pues. Entonces, eso quería dejar constancia, porque daría la impresión de que no hay documento, que ha desaparecido el documento, el informe de diciembre de 2015, pero aquí está el informe. Sí, dos cosas. En realidad, en efecto, esa es una parte del informe, ¿no es verdad? No es todo el informe. Y en segundo lugar, el informe es este que se ha distribuido y tenemos cargo a todos los congresistas. Este es el informe, congresistas. Ya está distribuido y, repito, con cargo a todos los congresistas. Sí. Congresista Costa. Gracias, presidente. Solo dejar constancia, entonces, si eso es así, de que el defensor ha venido a presentar el informe del 2015, pero no ha presentado el informe del 2015. Entonces, o que por favor lo presente o que se fije nueva sesión para la presentación del informe del 2015. Y después podemos ver lo que corresponde al 2016 y lo que corresponde al futuro de la institución. Pero lo que quería dejar constancia es que queda pendiente la sustentación del informe del 2015. Muy bien, entonces, para ordenarnos, ¿les parece? Queda claro que sí han presentado el informe físico, eso debemos dejarlo bien claro. De todas maneras, me parecería ideal acoger la inquietud del congresista Costa en el sentido de que se haga una exposición del informe de 2015 y, en todo caso, si es que les parece adecuado, reprogramemos la fecha
para continuar. De paso que también tienen la oportunidad de buscar en los despachos correspondientes el informe que ha sido acercado y venimos a escuchar la presentación y hacemos las inquietudes correspondientes al 2015. De todas maneras, creo que ha sido una buena oportunidad para escuchar cuál es la visión del 2016, que es también importante, pero para cumplir con las formalidades exigidas, sobre todo por nuestra Constitución, sí reprogramaríamos la fecha para los alcances de 2015. Congresista Costa. De acuerdo, presidente. Me pregunto si podemos aprovechar la presencia del defensor para hablar de asuntos que tienen que ver con la Defensoría hoy y de sus planes para adelante. Los ha presentado de manera, yo tendría algunas preguntas, no sé si dejamos eso para más adelante o lo vemos ahora mismo. Yo creo que sí, podemos destinarle por lo menos una media hora a estos temas. Sí, sabiendo que además tenemos otro tema en agenda en la sesión conjunta dentro de las comisiones. Congresista Glave había pedido la palabra. Gracias, presidente. Entonces, teniendo en claro que el informe del 2015 será presentado en la próxima sesión y ahora estaríamos discutiendo lo que nos ha traído el defensor sobre los avances del 2016, señalarle que hemos estado algunos en Junta de Portavoces, pero hemos podido mirar lo que nos han planteado. Yo tenía un par de preguntas sobre los ejes que van al 2016. Dentro del informe que nos ha entregado se habla sobre los informes defensoriales y de adjuntía y existe el informe defensorial número 175 sobre derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex LGTBI, necesidades de una política pública para su atención, que es un informe defensorial 175 que cita el informe que nos ha traído el señor defensor. Sin embargo, en las intervenciones relevantes de las oficinas defensoriales y además sobre los ejes que nos plantea hacia adelante, no hay ninguna mención sobre políticas y acción de parte de la Defensoría en base a lo que se determinó en ese informe. En ese informe, hasta donde entiendo, había muchos señalamientos sobre el tema de crímenes de odio y violencia sobre personas LGTBI. Entonces quisiera saber si es que se ha pensado en algún tipo de línea de acción hacia futuro desde la Defensoría para proteger a esta población. Y en segundo lugar, señor presidente, en el tema que tiene que ver con derecho a la educación, se plantea acá defensa del derecho a la educación inclusiva e intercultural de la infancia y la falta de sanción efectiva a docentes en materia de maltrato a menores de edad, que son como dos ejes que está planteando la Defensoría. Quisiera saber si en la defensa del derecho a la educación inclusiva se incluye como elemento el tema del bullying homofóbico, que es parte de los problemas graves que sufren hoy los niños y las niñas en las escuelas y que además creo es parte de la campaña que mucha gente está señalando sobre la supuesta ideología de género, señor presidente, que creo que en el fondo lo que está planteando precisamente es combatir el bullying en la diferencia que existe entre niños y niñas. Y quisiera saber si eso está incluido entre las políticas de la Defensoría. Gracias, congresista Glave. Señor defensor del pueblo. Señor presidente, una interrupción. Congresista Castro. Sí, bueno, es una discrepancia democrática con mi colega, señor presidente. Una cuestión de orden. De hecho, hoy día esperábamos como 2 puntos de agenda el informe 2015 y el dictamen que estamos por debatir. De hecho, hay otras complicaciones con otras comisiones y si va a haber una sesión especial donde te van a hacer una presentación del informe 2015, sería bueno ahí que sea la estación donde podríamos hacer este tipo de preguntas, porque de hecho vamos a venir más preparados también con mayor abundante información. Dejo a consideración de la... A ver, lo que sucede es lo siguiente. Ha quedado claro de que la Defensoría del Pueblo ha cumplido con enviar el informe correspondiente. En efecto, el día de hoy debíamos escuchar la exposición respecto del 2015. Sin embargo, vamos a reprogramar lo que se refiere al 2015 a una nueva sesión. En el sentido en que el señor Defensor del Pueblo ha podido exponer en términos generales las proyecciones hacia el 2016 o de su nueva gestión, hemos admitido que por algunos minutos pudiéramos hacer algunas preguntas expresas en torno hacia el 2016, para que pueda contestar las inquietudes de la congresista Glave, señor Defensor del Pueblo. Permitimos primero que responda y de ahí les doy la palabra. Gracias.
Bueno, en relación a las preocupaciones de la congresista Glave o las preguntas que nos ha formulado, pues ratificarle que todas las líneas de trabajo que se han desarrollado en la Defensoría del Pueblo se van a continuar. Y las recomendaciones que se han recogido en el informe al que usted hace referencia, se les va a hacer seguimiento. En ese sentido no va a haber ningún cambio. He subrayado, he remarcado que todo aquello que ya se hizo en la Defensoría se va a continuar y, de ser posible, si es el caso, se va a mejorar. De manera que ahí no es que, a ver, desde luego no lo mencioné porque no es una nueva línea de trabajo. Lo que yo dije, estas son las nuevas, pero que no excluyen las anteriores. Congresista Quintanilla. Señor presidente, me parece interesante el aprovechar la presencia del Defensor del Pueblo para hacerle algunas inquietudes, pero estamos ante una situación bastante sui generis. No ha sustentado el informe anual de la Defensoría enero-diciembre de 2015. No lo ha sustentado. Está presentado, está publicado, hay el cargo, todo lo que usted quiera, pero no lo ha sustentado aquí. En segundo lugar, tampoco ha presentado un plan de trabajo o lineamientos del 2016, sino es un informe preliminar. Y no hay un informe aquí consistente, no hay conclusiones. Entonces, ¿vamos a aprovechar simplemente la presencia para que nos resuelvan sus inquietudes? O sea, ¿estamos llegando a ese nivel de informalidad? Yo planteo, señor presidente, que esto se reprograme y que realmente venga y sustente el informe de 2015, puede dar lineamiento del 16, puede dar su plan de trabajo, cómo va a culminar lo que queda del año o del 17, etcétera, pero seamos más formales. Congresista Francisco Villavicencio. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. Saludar la presencia del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo mencionó que estaba dentro del plan de trabajo la preocupación de revisar los temas de administración de justicia. Y creo que es importante porque también se mencionó él que no iban a entrar a investigar los criterios o los fallos judiciales, sino el servicio. Y constantemente hemos recibido la visita de los titulares de pliego relacionados a la administración de justicia y todos coinciden en pedir un mayor presupuesto. Y creo que parte de la solución de estos problemas de justicia son realmente de gestión. Entonces, yo creo que ahí hay que resaltar esta labor que va a cumplir la Defensoría en revisar los temas de gestión que tienen que ver con la administración de justicia y otros servicios legales. Hemos escuchado, por ejemplo, acá en la exposición en el Pleno, que, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos tiene un presupuesto de 600 millones de dólares. Solo se utilizan 300 millones de soles, ¿no? Y, sin embargo, hay servicios que se brindan con costos excesivos, hay deficiencia en el mismo servicio. Entonces, quiero saber si es que esta entidad también va a ser supervisada por la Defensoría, como está siendo supervisada los servicios de salud. Igualmente, al hablar usted, señor Defensor, por intermedio de la Presidencia, de las concesiones, ¿existe dentro de su plan de trabajo la posibilidad de revisar el servicio o la calidad del servicio que brindan? ¿Existe dentro de su plan de trabajo la posibilidad de revisar el servicio o la calidad del servicio que brindan, por ejemplo, concesiones como las de los canales de televisión, para ver la calidad de programas que nos están brindando? Porque estas concesiones no convierten, como usted mismo lo ha dicho, a los canales en privados, están utilizando frecuencias y bien del Estado. Entonces, quería saber si es que está proyectado en su plan de trabajo verificar esta calidad, sin que esto signifique pues una intervención en los medios de comunicación, o mucho menos, ¿no? Pero sí es una preocupación de la calidad y de la formación que estamos dando a nuestros jóvenes con este tipo de programas que realmente dejan mucho que desear. Muchas gracias, presidente. Señor Defensor. Bueno, en primer lugar quisiera reiterar que la Defensoría del Pueblo va a supervisar
el servicio de administración de justicia. Y también quiero reiterar que en modo alguno va a afectar la independencia o autonomía del Poder Judicial, porque no vamos a supervisar el ejercicio jurisdiccional. Lo que vamos a supervisar es las condiciones en las que se brinde el servicio, la transparencia, la oportunidad, la celeridad, la predictibilidad. Son algunos de los estándares que están recogidos en el artículo 139 de la Constitución. Y nosotros como Defensoría del Pueblo estamos facultados y estamos compelidos por la propia Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. De manera que nos reiteramos respecto de esta línea de trabajo. Pero también hemos dicho que la Defensoría tiene competencias para ocuparse de la marcha administrativa, léase ineficiencia o eficiencia del Estado. Y en ese sentido, nada impide que la Defensoría del Pueblo también supervise los registros públicos y cualquier registro. Y eso al amparo también del artículo 162, inciso 2 del mencionado artículo. ¿Se puede supervisar o no se puede supervisar al supervisor? La preocupación del congresista Violeta, cuando se refería a la concertación de precios. Claro que se puede supervisar al supervisor. Y la Defensoría eventualmente podría supervisar cómo está cumpliendo su función la Superintendencia de Banca o la Superintendencia de su Salud o Indecopi. Desde la lectura de esta gestión, esta es una competencia a la que no le podemos escamotear el cuerpo. La eficiencia del Estado o la ineficiencia del Estado es un acto de la mayor arbitrariedad. Y por eso tenemos que cautelar de que el Estado sea eficiente. Y en relación a la última parte de su pregunta, esto es al contenido de algunos programas, una de las cosas que puede hacer la Defensoría es difundir los estándares en materia de libertad de expresión, que se hagan público, que se conozcan. Vuelvo a mencionar al congresista Violeta. Hace un momento él expresaba su preocupación respecto a la concertación de precios en materia de medicamentos. Si la Defensoría del Pueblo tuviese esa línea de trabajo desarrollada, esa concertación no hubiera durado meses. ¿Por qué? Porque se hubiera visibilizado el hecho. Es lo mismo que sucede con los conflictos. Cuando se visibilizan los conflictos, llegan a la capital, llegan al Ejecutivo, llegan al Parlamento y el Estado se activa. Pero cuando no se visibiliza la concertación, puede durar 1, 2, 10 años, con una enorme afectación de derechos. Entonces, la idea de la Defensoría es poder poner estos temas en agenda y poder señalar dónde se están transgrediendo normas y afectando derechos. Entonces, si visibilizamos cuáles son los estándares en materia de libertad de expresión, aquellos medios que están transgrediendo derechos de menores, que están transgrediendo determinados estándares que ya han sido sancionados en el sistema interamericano, entonces es probable que empiecen a arredrarse y nosotros no vamos a intervenir de ninguna manera para transgredir libertad de expresión, libertad de acceso a la información. Muchas gracias. Congresista Echevarría. Presidente, por su intermedio para saludar al Defensor del Pueblo. Ahora que estamos a vísperas de terminar el año escolar y muchos colegios se están preparando para las matrículas, hay un interés que quiero trasladar a la Defensoría del Pueblo. El tema de los colegios particulares, donde al momento de inscribir a un niño pagan una garantía.
Esta garantía muchos colegios lo han puesto como donación. Cuando un padre de familia quiere retirar a su hijo de esta institución, ese dinero no se le devuelve. Sin embargo, al momento que piden los requisitos dice garantía. Y al momento que expiden un documento o un comprobante de pago le ponen donación. Hay mucha necesidad, señor defensor del pueblo, y vuelvo a repetir, traslado esta preocupación ya que ha estado supervisando los colegios particulares para tomar atención sobre este punto. Yo considero que a través de este mecanismo que están utilizando los colegios particulares están evadiendo los impuestos. Es más, están imposibilitando a muchos padres el retirar de ciertas instituciones a sus hijos para llevarlos a otros, porque los pagos que se hacen como garantía están en muchos lugares entre 15 y 20 mil soles. Le pediría que pudiera ver este tema. Por otro lado, también sabemos que la ONP ha contratado algunos estudios de abogados para que ejerzan defensa. Esta defensa es contra el propio Estado, perjudicando a los señores que necesitan ir y cobrar lo que les corresponde por derecho. Estas son las dos instituciones donde le pediría que intervenga la Defensoría y se canalice una verdadera defensa a nuestros ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, congresista Echevarría. Señor defensor. Solo una breve puntualización para la congresista Echevarría y por su intermedio, presidente, para todos los congresistas. Quisiera que juntos reparemos en esto que es particularmente preocupante. Hay mentiras que a fuerza de repetirse se han convertido en verdad en el país. Voy a poner un ejemplo, voy a utilizar la intervención de la congresista Echevarría para poner un ejemplo. El contrato de servicio educativo, técnicamente, jurídicamente, se denomina contrato de larga duración o contrato de duración. Pero nos hacen creer que todos los años tenemos que volver a contratar el servicio educativo. Eso no es verdad. Cuando usted contrata los servicios educativos en un colegio, usted hace un contrato por no menos de 10 años, porque la gran mayoría de personas no contrata un año en un colegio, otro año en otro colegio, hace una apuesta o suscribe a su hijo en ese colegio porque decide que ese modelo educativo, decide que su hijo aprenda francés, inglés o determinados valores. Y ese contrato en realidad es de 10 o 12 años. Sin embargo, se ha sancionado aparentemente por la costumbre que todos los años tenemos que volver a contratar y, comillas, volver a matricularlo. Ese no es un nuevo contrato, es un solo contrato. Es un solo contrato que aparentemente termina y vuelve a empezar. En realidad es un contrato sin solución de continuidad. Y la gran mayoría lo hemos aceptado. A estas cosas me refiero cuando digo que la Defensoría tiene que defender los derechos del ciudadano, tiene que controlar los servicios públicos, estén en manos del Estado o estén en manos de privados. En el Perú los servicios educativos han subido más del 100% en pocos años. Si comparamos con Colombia o con Chile, esa mirada no la tienen los conductores del Estado y no admiten ese incremento de precios. Y estamos hablando de dos economías de mercado. Yo no estoy hablando de que controlemos los precios. Lo que estoy hablando es que no permitamos este tipo de figuras que hacen que haya un sobrecosto en el servicio educativo, que en parte es la preocupación que nos está planteando la congresista Echevarría. En realidad, sobre este tema podríamos hablar mucho, pero no quisiera, el congresista Johnny Lescano es un
perdónenme la expresión, un trajinado defensor de los consumidores, así que seguramente él mejor que yo podría expresar todos los instrumentos para escamotear los derechos de los consumidores que existen, de las personas en el mercado, para no hablar de consumidores. Congresista Costa. Gracias, presidente. La primera pregunta que quisiera hacerle al defensor por su intermedio está referida a los cambios a nivel de los mandos directivos que lo acompañan a usted en la institución, y me refiero específicamente a los adjuntos, cuyo nombramiento requiere concurso público. El anterior defensor, Eduardo Vega, señaló que estos cargos venían desempeñándolos quienes habían sido elegidos en concursos públicos anteriores, pero que el periodo de su designación había vencido, pero en la medida en que su situación era precaria, no se había procedido a nuevos concursos públicos. Y todos los candidatos, incluyendo a usted, si mal no recuerdo, habían señalado que era importante activar estos concursos para regularizar la situación en los mandos directivos de la institución. Me gustaría aprovechar su presencia para que nos cuente cómo va ese proceso, si ya se ha llevado a cabo alguno de estos concursos y cuál es el cronograma que ustedes tendrían para regularizar, los nombramientos en los mandos directivos de la institución. Y en segundo lugar, si han habido cambios a nivel de representantes suyos en las distintas oficinas a nivel nacional, que no son cargos directivos que requieren concurso público. Sería interesante saber si han habido cambios y la dimensión de magnitud y las razones de esos cambios. En segundo lugar, yo no sé si es el lugar de entrar en una discusión, pero adelanto la pregunta, quizá en otra oportunidad podamos abordar esto en más profundidad, lo que tiene que ver con los planes del nuevo defensor. Yo tengo varias preguntas ahí, en qué va a consistir, abrir líneas de trabajo en estos temas. Yo entiendo que en seguridad ciudadana, por ejemplo, se viene trabajando como una línea de trabajo en la Defensoría hace varios años y conozco de informes defensoriales en educación y en salud. Entonces, sería interesante conocer qué cosa está pensando el defensor y cuando dice que quiere abrir nuevas líneas de trabajo. Y sobre todo, cómo hacerlo con el mismo presupuesto, los mismos funcionarios. ¿Existe dentro de su plan de trabajo la posibilidad de revisar el servicio o la calidad del servicio que brindan, por ejemplo, concesiones como las de los canales de televisión, para ver la calidad de programas que nos están brindando? Porque estas concesiones no convierten, como usted mismo lo ha dicho, a los canales en privados, están utilizando frecuencias y bien del Estado. Entonces quería saber si es que está proyectado en su plan de trabajo verificar esta calidad sin que esto signifique pues una intervención en los medios de comunicación o mucho menos, ¿no? Pero sí es una preocupación de la calidad y de la formación que estamos dando a nuestros jóvenes con este tipo de programas que realmente dejan mucho que desear. Muchas gracias, presidente. Señor defensor. Bueno, en primer lugar quisiera reiterar que la Defensoría del Pueblo va a supervisar el servicio de administración de justicia. Y también quiero reiterar que en modo alguno va a afectar la independencia o autonomía del Poder Judicial, porque no vamos a supervisar el ejercicio jurisdiccional. Lo que vamos a supervisar es las condiciones en las que se brinde el servicio, la transparencia, la oportunidad, la celeridad, la predictibilidad. Son algunos de los estándares que están recogidos en el artículo 139 de la Constitución. Y nosotros como Defensoría del Pueblo estamos facultados y estamos compelidos por la propia ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. De manera que nos reiteramos respecto de esta línea de trabajo. Pero también hemos dicho
que la Defensoría tiene competencias para ocuparse de la marcha administrativa, léase ineficiencia o eficiencia del Estado. Y en ese sentido, nada impide que la Defensoría del Pueblo también supervise los registros públicos y cualquier registro. Y eso al amparo también del artículo 162, inciso 2 del mencionado artículo. ¿Se puede supervisar o no se puede supervisar al supervisor? La preocupación del congresista Violeta cuando se refería a la concertación de precios. Claro que se puede supervisar al supervisor y la Defensoría eventualmente podría supervisar cómo está cumpliendo su función la Superintendencia de Banca o la Superintendencia de su Salud o Indecopi. Desde la lectura de esta gestión, esta es una competencia a la que no le podemos escamotear el cuerpo. La eficiencia del Estado o la ineficiencia del Estado es un acto de la mayor arbitrariedad y por eso tenemos que cautelar de que el Estado sea eficiente. Y en relación a la última parte de su pregunta, esto es al contenido de algunos programas, una de las cosas que puede hacer la Defensoría es difundir los estándares en materia de libertad de expresión, que se hagan público, que se conozcan. Vuelvo a mencionar al congresista Violeta. Hace un momento él expresaba su preocupación respecto a la concertación de precios en materia de medicamentos. Si la Defensoría del Pueblo tuviese esa línea de trabajo desarrollada, esa concertación no hubiera durado meses. ¿Por qué? Porque se hubiera visibilizado el hecho. Es lo mismo que sucede con los conflictos. Cuando se visibilizan los conflictos, llegan a la capital, llegan al Ejecutivo, llegan al Parlamento y el Estado se activa. Pero cuando no se visibiliza la concertación, puede durar 1, 2, 10 años, con una enorme afectación de derechos. Entonces, la idea de la Defensoría es poder poner estos temas en agenda y poder señalar dónde se están transgrediendo normas y afectando derechos. Entonces, si visibilizamos cuáles son los estándares en materia de libertad de expresión, aquellos medios que están transgrediendo derechos de menores, que están transgrediendo determinados estándares que ya han sido sancionados en el sistema interamericano, entonces es probable que empiecen a arredrarse y nosotros no vamos a intervenir de ninguna manera para transgredir libertad de expresión, libertad de acceso a la información. Muchas gracias. Congresista Echevarría. Presidente, por su intermedio para saludar al Defensor del Pueblo. Ahora que estamos a vísperas de terminar el año escolar y muchos colegios se están preparando para las matrículas, hay un interés que quiero trasladar a la Defensoría del Pueblo. El tema de los colegios particulares, donde al momento de inscribir a un niño pagan una garantía. Esta garantía muchos colegios lo han puesto como donación. Cuando un padre de familia quiere retirar a su hijo de esta institución, ese dinero no se le devuelve. Sin embargo, al momento que piden los requisitos dice garantía. Y al momento que expiden un documento o un comprobante de pago le ponen donación. Hay mucha necesidad, señor Defensor del Pueblo, y vuelvo a repetir, traslado esta preocupación ya que ha estado supervisando los colegios particulares para tomar atención sobre este punto. Yo considero que a través de este mecanismo que están utilizando los colegios particulares están evadiendo los impuestos. Es más, están imposibilitando a muchos padres el retirar de ciertas instituciones a sus hijos para llevarlos a otros, porque los pagos que se hacen
como garantía, están en muchos lugares entre 15 y 20.000 soles. Le pediría que pudiera ver este tema. Por otro lado, también sabemos que la ONP ha contratado algunos estudios de abogados para que ejerzan defensa. Esta defensa es contra el propio Estado, perjudicando a los señores que necesitan ir y cobrar lo que les corresponde por derecho. Estas son las dos instituciones donde le pediría que intervenga la Defensoría y se canalice una verdadera defensa a nuestros ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, congresista Echevarría. Señor defensor. Solo una breve puntualización para la congresista Echevarría y por su intermedio, presidente, para todos los congresistas. Quisiera que juntos reparemos en esto que es particularmente preocupante. Hay mentiras que a fuerza de repetirse se han convertido en verdad en el país. Voy a poner un ejemplo, voy a utilizar la intervención de la congresista Echevarría para poner un ejemplo. El contrato de servicio educativo, técnicamente, jurídicamente, se denomina contrato de larga duración o contrato de duración. Pero nos hacen creer que todos los años tenemos que volver a contratar el servicio educativo. Eso no es verdad. Cuando usted contrata los servicios educativos en un colegio, usted hace un contrato por no menos de 10 años, porque la gran mayoría de personas no contrata un año en un colegio, otro año en otro colegio, hace una apuesta o suscribe a su hijo en ese colegio porque decide que ese modelo educativo, decide que su hijo aprenda francés, inglés o determinados valores. Y ese contrato en realidad es de 10 o 12 años. Sin embargo, se ha sancionado aparentemente por la costumbre que todos los años tenemos que volver a contratar y, comillas, volver a matricularlo. Ese no es un nuevo contrato, es un solo contrato. Es un solo contrato que aparentemente termina y vuelve a empezar. En realidad es un contrato sin solución de continuidad. Y la gran mayoría lo hemos aceptado. A estas cosas me refiero cuando digo que la Defensoría tiene que defender los derechos del ciudadano, tiene que controlar los servicios públicos, estén en manos del Estado o estén en manos de privados. En el Perú los servicios educativos han subido más del 100% en pocos años. Si comparamos con Colombia o con Chile, esa mirada no la tienen los conductores del Estado y no admiten ese incremento de precios. Y estamos hablando de dos economías de mercado. Yo no estoy hablando de que controlemos los precios. Lo que estoy hablando es que no permitamos este tipo de figuras que hacen que haya un sobrecosto en el servicio educativo, que en parte es la preocupación que nos está planteando la congresista Echevarría. En realidad, sobre este tema podríamos hablar mucho, pero no quisiera, el congresista Johnny Lescano es perdónenme la expresión, un trajinado defensor de los consumidores, así que seguramente él mejor que yo podría expresar todos los instrumentos para escamotear los derechos de los consumidores que existen, de las personas en el mercado, para no hablar de consumidores. Congresista Costa. Gracias, presidente. La primera pregunta que quisiera hacerle al defensor por su intermedio está referida a los cambios a nivel de los mandos directivos que lo acompañan a usted en la institución, y me refiero específicamente a los adjuntos, cuyo nombramiento requiere concurso público. El anterior defensor, Eduardo Vega, señaló que estos cargos
venían desempeñando quienes habían sido elegidos en concursos públicos anteriores, pero que el periodo de su designación había vencido. Pero en la medida en que su situación era precaria, no se había procedido a nuevos concursos públicos. Y todos los candidatos, incluyendo a usted, si mal no recuerdo, habían señalado que era importante activar estos concursos para regularizar la situación en los mandos directivos de la institución. Me gustaría aprovechar su presencia para que nos cuente cómo va ese proceso, si ya se ha llevado a cabo alguno de estos concursos y cuál es el cronograma que ustedes tendrían para regularizar, digamos, los nombramientos en los mandos directivos de la institución. Y en segundo lugar, si han habido cambios a nivel de representantes suyos en las distintas oficinas a nivel nacional, que no son cargos directivos que requieren concurso público. Sería interesante saber si han habido cambios y la dimensión de magnitud y las razones de esos cambios. En segundo lugar, yo no sé si es el lugar de entrar en una discusión, pero adelanto la pregunta, quizá en otra oportunidad podamos abordar esto en más profundidad, lo que tiene que ver con los planes del nuevo defensor. Yo tengo varias preguntas ahí, en qué va a consistir, digamos, abrir líneas de trabajo en estos temas. Yo entiendo que en seguridad ciudadana, por ejemplo, se viene trabajando como una línea de trabajo en la Defensoría hace varios años y conozco de informes defensoriales en educación y en salud. Entonces, sería interesante conocer qué cosa está pensando el defensor y cuando dice que quiere abrir nuevas líneas de trabajo. Y sobre todo, digamos, cómo hacerlo con el mismo presupuesto, los mismos funcionarios, y los mismos recursos, ¿no? Y por último, para tener una idea, me imagino, de lo que tiene en mente, me pregunto si ya hay un informe defensorial sobre la supervisión hecha a establecimientos de salud ya durante su gestión. Está acá en el informe, ¿no es cierto?, una supervisión a 90 servicios de emergencia de hospitales y 393 farmacias. Si pudiera la comisión tener ese informe y si nos pudiera comentar de sus principales hallazgos y recomendaciones, y si hay alguna recomendación para el Congreso de la República. Gracias, congresista Costa. Señor defensor. A ver, son 4 preguntas que nos ha hecho el congresista Gino Costa. Empezaré por la última, que es la del informe de salud. Sí, en efecto, tenemos hallazgos sumamente importantes. Ya el informe lo hemos enviado al Ejecutivo, más puntualmente a la ministra de Salud, y vamos a alcanzarlo a todos los congresistas. Entre hoy y mañana le podemos remitir a sus despachos el informe, si gusta, para no abrumarlos o fatigarlos. Podría leer los hallazgos, pero les vamos a hacer llegar para economizar el tiempo. Solamente le diré que hemos encontrado déficit, un preocupante déficit en la obsolescencia del equipamiento. Hemos encontrado que la mayoría del equipamiento médico, como el de anestesiología, por ejemplo, dura 5 años. Tienen 8 y 13 años y siguen funcionando las 24 horas del día. Le puedo mencionar muchos casos. También hay un déficit de acceso a la medicina. Mi hipótesis, y es solamente eso, hipótesis, es que a lo largo de los años se ha debilitado al Estado para generar un mercado privado tanto en equipamiento como en medicinas. Pero esto, repito, congresista, es solo hipótesis. En cualquier caso, esto me permite responderle su segunda pregunta. Usted me decía, en realidad no hay nada nuevo bajo el sol, lo que usted me dice es en buena cuenta, que ya se viene haciendo en la Defensoría. Eso no es exacto, congresista. Déjeme decirle por qué. Porque, ¿qué es una línea de trabajo para nosotros? Una línea de trabajo es, por ejemplo, conflictos, que se ha desarrollado bastante bien, con bastante consistencia, permanencia, seguimiento, hallazgos, al punto de poder encontrar conclusiones.
y al punto de poder activar al Estado respecto de ese tema. Eso se va a continuar. Es verdad que han habido trabajos en materia de salud, en materia de educación en la Defensoría, pero no han sido líneas permanentes. Eso es lo que estamos tratando de señalar. Ahora van a haber líneas permanentes de trabajo para que se genere data, se genere información, para que en base a esta información se pueda llegar a esas conclusiones a las que planteaba o lo que señalaba hace un momento y se pueda colaborar con el Estado. Porque ¿qué cosa es la Defensoría? Entre otras cosas es un colaborador crítico de todos los demás poderes del Estado, de todas las demás instituciones del Estado. Y esa es la idea, poder generar información para una toma de decisión respecto de políticas públicas, sea en salud, sea en educación, sea en seguridad ciudadana, sea en corrupción. Entonces, con eso respondo su segunda pregunta. Otra de sus preocupaciones era, ¿y cómo lo vamos a hacer con el mismo presupuesto? Pues como dije en mi exposición, siendo eficiente. Antes de pedir más presupuesto, quiero ver si somos eficientes. Yo vengo del sector privado y en el sector privado, si usted no es eficiente, es expulsado del mercado. Y acabo de decir que no hay nada más arbitrario, nada más excluyente que ser ineficiente en el Estado. Bueno, en la Defensoría vamos a empezar por ser eficientes. Y yo creo que sí podemos trabajar con los recursos que tenemos. En su hora probablemente tengamos que requerir más, pero por el momento no estamos pidiendo, señor congresista. Y respecto a su primera preocupación sobre los funcionarios, no hemos todavía cambiado a nadie, a ningún representante en provincia, y tampoco hemos convocado a concurso porque recién tenemos 90 días, estamos evaluando, pero déjeme remarcar y subrayar lo siguiente. En la Defensoría todo está sujeto a evaluación. ¿Por qué? Porque necesitamos ser eficientes y porque necesitamos cumplir objetivos y planteamientos que nos hemos impuesto para poder servir al ciudadano. Muchas gracias. Se les invoca a todas las personas que toda referencia sea a través. Muchas gracias. Se les invoca a todas las personas que toda referencia sea a través de la presidencia para evitar el diálogo directo. Congresista Arana. Buenos días, señor presidente. Saludar la presencia del defensor del pueblo, pedirle disculpas de no haber podido estar antes porque estaba en junta de portavoces. Quería preguntar al defensor del pueblo si en medio de las estrecheces que puedan haber presupuestales o en este plan de eficiencia que puedan hacer de recursos, si de parte de la Defensoría existe una propuesta de cómo contribuir a que organizaciones como la Policía Nacional Ambiental, la Fiscalía Ambiental, Poder Judicial Ambiental, que el sistema de justicia ambiental pudiera fortalecerse, señor defensor, en la medida que muchas veces comunidades afectadas por temas ambientales acuden a la Defensoría para pedir que cautelen sus derechos respecto de la ineficiencia o la indiferencia o a veces incluso corrupción que hay en el sector de administración de justicia ambiental, ¿no? Donde hay mucho desconocimiento. Entiendo que ahí hay labores propias del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero la ciudadanía espera mucho que la Defensoría pueda ayudar a que estos órganos del Estado puedan ser eficientes para garantizar sus derechos. Y quisiera además preguntar al defensor si en estos informes que la Defensoría ha venido emitiendo sobre el tema de protección de las mujeres respecto de la violencia contra ellas, si la Defensoría tiene previsto hacer seguimiento de las comisarías, sobre todo, y del Ministerio Público y de los servicios que se prestan de refugio a mujeres en relación a las regiones donde más violencia hay contra las mujeres y si allí la Defensoría tiene previsto hacer un seguimiento más detallado de las funciones que están cumpliendo o incumpliendo estos organismos del Estado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Arana. Señor defensor. Sí, a través de la presidencia. En primer lugar, comparto con el congresista Arana
la preocupación respecto a el déficit de formación o de información que existe en la Administración de Justicia respecto a determinados temas. Déjeme poner un ejemplo. En violencia contra la mujer, en feminicidio, hace ya un buen tiempo la Defensoría ha hecho algunas recomendaciones para que se dé un pleno jurisdiccional que permita generar una suerte de precedente, una suerte de lectura única respecto de este tipo penal. Sin embargo, esto todavía no se da. Y entonces la Defensoría va a insistir para que no solamente se dé, sino va a recomendar que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga como un parámetro de evaluación cómo es que se administra justicia en este tipo de delitos. Y esto se hace extensivo a su preocupación respecto a todo lo que es justicia ambiental, señor congresista, de manera que esta, digamos, es una de las cosas que la Defensoría podría hacer sin mayores recursos, básicamente pudiendo advertir cuál es la realidad de cómo se administra justicia en el país. En relación a la línea de trabajo y de supervisar, de contribuir con determinadas instituciones en todo lo que se refiere al medio ambiente, lo dije al principio, nosotros vamos a continuar con todo aquello que ya se hizo en la Defensoría y todo lo que se pueda mejorar, lo vamos a mejorar. Congresista García. Bien, muy buenos días, señor presidente, colegas de la bancada. Por su intermedio, para saludar al doctor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo. En principio, señor defensor del pueblo, cuando usted hizo la exposición, pudimos ver que habían señalado algunas intervenciones relevantes en las oficinas defensoriales en lo que respecta a la RENIEC. Usted resaltó que habían determinado que no se quería inscribir o otorgar documento de identidad a aquellos niños que no hayan sido reconocidos por sus padres, ¿no es cierto? Ahí tenemos evidentemente la afectación a un derecho fundamental como es el derecho a la identidad. Pero la pregunta es, ¿qué planteamientos han adoptado ustedes para evitar que en un futuro se sigan afectando derechos fundamentales que no solamente atentan el derecho a la identidad, sino que van más allá también, porque sabemos que el documento de identidad es hoy el documento principal. La partida de nacimiento ha pasado a ser un documento de segunda mano. Por ende, donde vamos, si el niño no tiene documento de identidad, se le va a afectar su derecho a la salud, su derecho a la educación y múltiples derechos. Nos hemos preocupado por el tema de la salud, pero no nos hemos preocupado cómo podrían acceder a la salud los niños que no tienen documento de identidad. Entonces, de esa perspectiva, me gustaría saber cuál es el planteamiento adoptado para aplicar en un futuro. Gracias. Gracias, congresista García. Señor defensor. Bueno, una de las primeras acciones que se han realizado a partir de que tomamos conocimiento de este problema y que vimos que no es insular, sino que se multiplica, es poder conocer el volumen de esta afectación y además dónde, en qué lugares, en qué partes del país es donde se afecta más este derecho, además a un sector tan vulnerable como son los niños. De manera que una de las acciones que vamos a realizar es levantar la información para poder, a partir de la información, tomar acciones y poder limitar o atajar esta transgresión de derechos.